El miércoles 20 de septiembre de 2017, la historia moderna de Puerto Rico cambió. Un huracán destructivo, poderoso, impío, estremeció cada rincón de la Isla del Encanto. Para el pueblo puertorriqueño fue el día más largo. El terruño borincano resistió por más de 30 horas el azote de vientos que superaron las 180 millas por hora. Lluvias incesantes que provocaron inundaciones de proporciones mayores y el desbordamiento de cuerpos de agua en cada parte del país. Descrito como el desastre natural más significativo en la isla, la referencia histórica que brindaban los meteorólogos era el huracán San Felipe, remontándose a un Puerto Rico en el 1928. La diferencia de un siglo entre San Felipe y María parecía separar drásticamente las realidades del país. Sin embargo, la respuesta para atender la emergencia nacional, la distribución de suministros y la contundente deforestación develaron una realidad que frecuentemente pasa desapercibida cuando no se gira la mirada hacia el interior del país. La pobreza y la desigualdad quedaron al descubierto, retorciendo hasta lo más profundo el pensar colectivo de que en Puerto Rico nadie pasa hambre. El miércoles 20 de septiembre colapsó la estructura de un país sin comunicación, energía eléctrica, agua potable y con serias dificultades para lograr acceso a los municipios. Puerto Rico llegaba a su límite luego del huracán María. Tras una agonía que parecía no terminar, las largas horas de oscuridad comenzaban a disiparse y el amanecer del jueves 21 de septiembre asomó. Del país que conocíamos, quedaba muy poco. El huracán María cambió el Puerto Rico que conocimos antes del 20 de septiembre de 2017. Lo que no cambió fue nuestro compromiso inquebrantable de ser tu voz y llevarte la información luego del momento más crítico y vulnerable en la historia de nuestro país. Se podrá imaginar cómo se siente una periodista que le toca contar la historia del pueblo puertorriqueño en su peor momento. Miércoles 20 de septiembre del 2017, día amargo para todos los puertorriqueños que experimentamos el azote del huracán María mientras pasaba por nuestra isla. A mí me tocó ser el refugio de mi pequeña familia, pues mi mamá vive en una zona inundable y tuvo que ser removida por temor a las inundaciones. Ese día me convertí en maestra de ciencias y en meteoróloga, pues mi sobrino de 8 años no paraba de hacer preguntas. Quería conocer por qué el clima estaba tan deteriorado, por qué los vientos fuertes, por qué la lluvia, en fin, quería saberlo todo. El día después del huracán, como todos los puertorriqueños, tuve que salir a hacer camino en mi comunidad para poder tener acceso a la carretera principal. Por la radio supe que no había paso del oeste hacia el sur y viceversa. El río Luquetti de Yauco se había salido de su cauce, incomunicando la zona. Mami tuvo que esperar hasta el sábado para ir a Ponce a revisar su hogar. Esta fue la parte más difícil. La frase "por aquí pasó un huracán" se volvió realidad. Su patio estaba destrozado, carros demolidos por las grandes ramas y su casa llena de agua por los vientos y las inundaciones. Su estructura no sufrió daños, pero costó semanas sacar todos los escombros del hogar. El lunes retomé mis labores como periodista, ajena a lo que conocería, personas sin hogar, desesperados por tener agua, alimentos, servicios esenciales, escombros por todos lados, filas infinitas y lo peor, cero comunicación. La comunidad donde reside mi mamá se inundó 3 veces más después del desastre por las fuertes lluvias. Estaban sin agua, sin energía eléctrica y sin comunicación, lo que levantó aún más la preocupación de que se propagaran enfermedades por la cantidad de escombros que había y el agua estancada. No fue hasta enero que se pudieron remover todos los escombros en la comunidad. Mi impotencia crecía, pues quería ayudar más, pero mi labor como periodista iba primero. Una historia que me marcó fue la de un hombre que su hogar fue destruido por completo. Él no tenía idea de lo que tenía que hacer, ni a dónde ir, ni siquiera dónde vivir. Se estaba quedando con un amigo porque su familia vivía en Estados Unidos y no habían teléfonos y los viajes eran limitados.
Fui testigo del dolor y el sufrimiento de las familias que como esa lo perdieron todo. Visité pueblo a pueblo de Mayagüez a Ponce, entrevistando alcaldes y el Centro Operacional de Emergencias para conocer los trabajos de recuperación y restablecimiento, localizando oasis y centros de distribución de alimentos para incluirlos en mis reportajes y las personas tuvieran una idea a dónde buscar ayuda. Día a día reporté con ímpetu el acontecer de nuestra región, pues con las comunicaciones caídas sentía urgencia de llevar la información. A un año todavía se conocen historias nuevas que marcan mi corazón por causa del huracán María. Hoy unimos nuestra voz a tu voz y juntos, como equipo, te contamos las historias que hemos callado por el pasado año. Melanie, nos contaste tu historia, tu relato, luego de haber cubierto de Mayagüez a Ponce, luego de haber servido de refugio para tus familias y una parte importantísima, el haber ayudado a tu sobrino a entender lo que estaba ocurriendo con esa curiosidad de los niños. Cuéntanos. No fue fácil. En cuestión de ayudar a mi sobrino, pues ya lo habíamos preparado un poco. Lo que pasa que cuando ve la experiencia, cuando la está viviendo, pues surgen las preguntas como un niño curioso al fin. Pero en esta labor como periodista te alcanza a conocer la meteorología y la ciencia y todo eso, y pues tuve las respuestas para él y él estuvo calmado, al revés de su tití, que no estaba calmada en el huracán, pero él estuvo muy bien, la pasó muy bien. Mi labor más difícil, mi parte más difícil de trabajar durante la emergencia del huracán María era contar las historias de esas personas que estaban destruidas, su hogar estaba destruido, su entorno estaba destruido, su familia estaba bien vulnerable. Y yo contar esa historia, convertirla en un reportaje y enseñársela a Puerto Rico, esa fue la parte más difícil porque ustedes vieron ya la historia montada, ustedes vieron ya la entrevista realizada, pero yo tuve que llegar al lugar, ver esa familia, llorar con ellos un poco, darles un poco de aliento como periodista. Esa para mí fue la parte difícil porque todos los días era una historia nueva. Y principalmente el tener que decirle no tengo la respuesta a su pregunta, que era uno de los momentos más difíciles que nos tocó vivir. Claro que sí, mi confort era decirle, mire, yo voy a hacer todo lo posible para que la ayuda llegue. Definitivamente, y esa misión la estuvimos cumpliendo por el pasado año. Bueno, ahora nosotros hacemos una corta pausa y enseguida regresamos, porque si algo aprendimos de la experiencia que nos dejó el catastrófico huracán María en Puerto Rico, es que los niños son la mejor escuela. Quédese con nosotros. Nuestro equipo recorrió más de la mitad del país captando esas historias que tenían que ser contadas. Hoy recordamos todas las lecciones aprendidas y principalmente aquellas que nos dejaron los niños. En mi mente solo se resguarda un leve recuerdo del huracán George. Jamás pensé que encontraría a un Puerto Rico comparable con una devastación provocada por la explosión de una bomba. El día después del ciclón más poderoso en nuestra historia, me encontré con este panorama. Eso fue a 1 kilómetro de mi residencia en Quebradillas. Hacía un siglo que las quebradas no se unían y recreaban semejante destrucción. Ahí pensé que si eso había ocurrido en mi barrio, sería difícil imaginar lo que pasaba en el resto de la isla. Y dije estas palabras. El Puerto Rico que conocíamos desde el 20 de septiembre hacia atrás es uno muy distinto al que iremos conociendo en adelante. Antes de llegar al interior, viví en carne propia un desalojo de histeria, luego que el gobierno a través de ondas radiales así lo ordenara. Se trataba del colapso del lago Oaxaca. Frente a mi casa vi cómo se vaciaba la comunidad y todos desesperados llegamos junto a otros residentes a manejo de emergencias. Pero eso que viví jamás se aproximó a lo que encontré en adelante. En Utuado, casi a un mes de María, conocí a Cindia Sotomayor, residente del sector 315. Para mi sorpresa, era la primera vez que llegaba al casco urbano por la incomunicación.
y nos llevó a ver la imagen que le dio la vuelta al mundo. Los residentes han recurrido a colocar cuerdas para así transportar los artículos de primera necesidad. Han utilizado escaleras de madera, igualmente cestas y hasta carros de compra para poder llevar todo lo que sea necesario para su subsistencia. Ella y su familia quedaron sin acceso a 1 kilómetro del conocido campamento Los Olvidados y casi sin creerlo, me mostró cómo lograron salir a 1 mes de María gracias a este ingenio de su hijo. Para más de 4 familias, este continúa siendo el único medio de entrada y salida hasta su residencia. En ocasiones se tienen que esperar hasta 2 a 3 horas y que disminuya el golpe de agua. En Utuado colapsaron cerca de 17 puentes. Llegamos a la comunidad totalmente inaccesible de Tetuán 3 por la carretera 140 casi colapsada de Jayuya. Allí me bajo del vehículo y sin saber el suelo que pisaba, el compañero fotoperiodista Alex Vélez me dice: mira dónde estás parada. En esta zona los residentes escribieron unas señales para que tanto el personal de FEMA así como otros funcionarios que sobrevolaran la zona conocieran del estado de inaccesibilidad por el colapso del puente. María hizo que niños, jóvenes y adultos subestimaran los golpes de agua. En Arecibo, Ernesto Mora Ortiz se convirtió en un héroe. Edwin, de la urbanización Martel, temió por su vida. El nivel de agua ya había alcanzado 13 pies, pero desde su ventana vio una de las 2.975 víctimas, un cuerpo que ya era arrastrado por el poder del río, y aún así tuvo la valentía y rescató a una guardia de seguridad que pasó el temporal velando un edificio público ya abandonado. Si algo nos enseñó María, es que Puerto Rico está lleno de héroes, y que pequeños y grandes dieron la batalla, una batalla de subsistencia. Eso me marcará para siempre. Impactantes imágenes que tienen voz propia, y fueron muchos los niños que encontraron ustedes en los recorridos que se realizaron en Puerto Rico, monte adentro como lo conocemos. Cuéntanos, Wilmary. Así es, Carolina, viendo esas imágenes he recordado todo ese trayecto que estuve junto a Alex Vélez y en ocasiones con Edgar Cardona también en Utuado, en Jayuya, pero en definitiva aquí esto fue una batalla que la dieron pequeños y grandes, nuestros niños también, porque no puedo olvidar cuando llego a esa comunidad, yo creía que mi campo visual no podía de alguna forma recoger esa palabra tan grande que ustedes vieron ahí, SOS. Y eso era parte de una lucha. Allí niños habían pasado hambre y las familias también. Y eso era como un grito de auxilio que ellos tenían en ese momento. Y saber que atravesé con niños un puente que básicamente eran 2 pinos bien limpios, bien podados, que se le colocaron unos paneles, y estoy con esos niños atravesando ese puente. Regreso a Mayagüez y a los días siguientes conozco que ese puente había colapsado. Era algo increíble pensar que los niños se habían arriesgado tanto en este huracán y todas las familias. En esa misma comunidad también pude hablar con una joven madre, creo que más joven que yo incluso, y su escenario era una casa que lo que quedaba era básicamente el marco. Todo estaba a la intemperie, solamente se veía el coche de su hija, de su bebé. Y cuando estoy próxima a acercarme al vehículo para abandonar el lugar, veo que una niña se me acerca y me mira, y yo sentía que ella necesitaba algo, que ella quería que yo le dijera algo en ese momento. Y lo que hago es miro al interior de la guagua de noticias, y lo que ahí encuentro son básicamente mis meriendas, y se las doy, y todos hicimos una recolecta de eso, y también a otros niños, y ellos salen corriendo, van donde su madre y le dicen: mira, mamá, la chica de las noticias nos acaba de dar dulces, golosinas. Y eso nos hizo reflexionar en el camino, pensar que básicamente cosas que veíamos tan simples antes de María se convirtieron en un granito de alegría. Y así que todos dimos la batalla, y mayormente nuestros niños también. Definitivamente es una historia poderosa por demás, imágenes que hemos visto en otras partes del mundo y que jamás pensamos que aquí en nuestro 100 por 35 nos iba a tocar contarlas, vivirlas y ser parte de esa historia. Permanezca en sintonía. Las emociones nos traicionaban y junto a nuestra gente nos fundíamos en abrazos,
y en lágrimas que muchas veces eran bálsamos en medio de una cobertura como la que nunca esperábamos tener que realizar. La adrenalina del día a día que se vive en el deporte se transformó en una adrenalina de múltiples emociones. Era la mañana del jueves 21 de septiembre del 2017. Luego de pocas horas de descanso, la impaciencia por saber de lo ocurrido en nuestros contornos tras cerca de 24 horas del azote del huracán María se apoderó de nuestro ser. Y no era para menos. Eso corre en la sangre de todo aquel que ha escogido el periodismo como su vocación. Como buen boricua, un café era el combustible más que necesario, obligatorio, para energizar el pensamiento, ya gastado, drenado por lo ocurrido en el lugar, luego de horas sacando agua proveniente de un techo inundado al taparse los drenajes. Esa mañana, luego de dialogar con mi familia, abrí una ventana para observar la campiña, y Dios ya había preparado una escena a través de la cual hablaría mi corazón. Más de una decena de aves posaban tranquilamente sobre las ramas de lo que quedó de un árbol de mango. La voz del Padre Celestial se dejó sentir. Si tengo cuidado de ellas, tengo cuidado de ti. Dios sabía que era necesario que antes de partir a reportar lo que mis ojos se negaban a digerir, era necesario presenciar aquellas ramas que servían de momento de lugar de descanso para aquellos indefensos pájaros. Ese jueves me dediqué a trabajar con los alrededores de mi hogar y los vecinos y a saber del resto de mis familiares. María había dejado un paisaje que comenzaba a demostrar su furia, sin embargo también mostraba los hogares de cientos de familias cercanas cuyas casas no se veían porque los árboles y las bambúas las tapaban. Esa tarde fui con mi yerno Abimael al hogar de sus padres en el barrio Cerro Gordo de Moca, en la cima de la montaña de la carretera 495. Entonces comencé a ver el impacto de María. Decenas de hogares sin techo, familias que contemplaban lo que quedaba y cuyos corazones apenas bombeaban sangre. El cuerpo humano se resistía a asimilar el mensaje que sus ojos transmitían. Pero en medio del dolor también pude ver cuando un padre veía a su hijo luego del huracán y como ambos se abrazaban llorando. Solo Dios sabe cuándo había sido la última vez que ambos cuerpos se funcionaron en una muestra del amor paternal. Llegó el viernes 22 y mi compañero Alex Vélez me recogió en mi hogar y ahí iniciaron largas jornadas de días de trabajo. Hacer entrevistas de interés humano ayuda al prójimo a desahogarse, pero en nuestro interior había una sensación de impotencia porque había que hacer más. Como capellán ordenado, había llegado el tiempo de poner en práctica la teoría aprendida. Entonces a eso me dediqué, a dar el abrazo a un desconocido, a orar por mis hermanos, dialogar con un alcalde que estaba en tal grado de ansiedad que me confesó: me siento perdido. No era para menos. Su pequeño pueblo, Las Marías, había quedado incomunicado. Cientos de familias se le acercaban para llevarles su relato, pero de momento quedabas paralizado. Las conversaciones eran interrumpidas por el violento sonido de los helicópteros que sobrevolaban las zonas. Ver a otro médico que luego de atender a más de 50 personas en su consultorio y sin cobrar, entonces César Vargas se iba a campo adentro a atender a los menos afortunados. Viejitos peleando literalmente con la muerte y él siendo un árbitro para ayudarlos a ganar, aunque sea ese asalto. En fin, se necesitan horas para los relatos, pero el tiempo es limitado. Indudablemente historias que llenan nuestra memoria de tantas emociones, tantas historias que hay que contar, y así también las contó Nedgar Cardona Soto, que transformó la emoción deportiva en la emoción de vivir junto al pueblo de Puerto Rico su peor momento y poderlas traducir en reportajes que formaron parte de nuestro contenido, pero que también de nuestro crecimiento como personas, como periodistas. Nedgar. Carolina, y a los amigos televidentes, una de las cosas con que acabó María fue precisamente con el deporte por un momento dado. Así que entre tantas historias hubo una que no relaté y que voy a contar hoy, que ha sido el momento de mayor adrenalina en mi vida. Estábamos precisamente con el compañero Alex Vélez y con la compañera Mayrín en el área de emergencia en el municipio de Moca. Íbamos a dialogar con el alcalde Enrique Quique Avilés y de momento hay como que una conmoción allí. Y estamos pendientes qué sucede. Le preguntamos y es que sale todos los de manejo de emergencia
para anunciar a través de todas las riberas de Río Culebrina que la gente tiene que desalojar el área porque supuestamente van a bombear agua de la represa de Oaxaca hacia esa zona. No se sabía qué podría ocurrir. Así que nosotros arrancamos y en ese momento dado el papá de Mayrín estaba en una finca que precisamente está al lado de Río Culebrina, en el barrio Plata Baja de Moca. Y lo triste del caso era que la carretera principal estaba obstaculizada por los 2 puentes que se habían caído. Así que tuvimos que arrancar por diferentes áreas. Llegamos allí, él no estaba. Alex aprovechó también para hablarle a otro familiar y llegamos entonces al área de la carretera 110 en Moca para ver qué iba a ocurrir. Pasó cerca de 1 hora, no sucedió nada. Llegamos otra vez a la oficina de manejo de emergencia en Moca y le preguntamos al alcalde qué ocurrió, qué ustedes hicieron cuando nosotros nos fuimos. Y él dijo, nos tuvimos que encerrar aquí a orar, nos pusimos todos de rodillas a orar para que no ocurriera nada. No ocurrió nada, gracias al Señor, pero le preguntamos qué fue entonces lo que pasó y nos contestó que lamentablemente fue una información incorrecta y eso ocurrió mucho durante el huracán, sobre todo en la diáspora. Cuando escucharon que supuestamente Oaxaca había colapsado, mucha gente pasaron un susto extraordinario. Indudablemente, Edgar, compañeros y amigos que nos sintonizan, si un reto tuvimos los periodistas fue poder hacer nuestro trabajo, llevarle a usted la información, contar esas historias, llegar a los lugares donde hacía falta una voz. Y todo esto literalmente a ciegas, porque no había comunicación de ningún tipo, sin acceso a internet, a teléfono, sin poder nosotros comunicarnos entre el equipo para saber cuál era el plan de acción. Era sencillamente seguir el instinto, nuestra intuición y llegar donde hiciera falta una voz que contara las historias que tenían que ser cortadas y que hoy las estamos compartiendo. Quédese con nosotros que aún tenemos más por decir. Y en medio de la gran cobertura que realizó el equipo de Guara TV Noticias tras el paso catastrófico del huracán María por nuestro hermoso terruño borincano, nuestra familia creció y a nuestro equipo se unieron los compañeros Suheili Ortiz Vázquez y Emanuel Vera González. Suheili es madre de una pequeña niña y ella, al igual que muchas puertorriqueñas, tuvieron la experiencia de tener que atender a esa pequeña criatura en medio de una catástrofe. Suheili. Gracias, Carolina. Así es, yo tengo una pequeña de 4 años que preparé para María. Le expliqué obviamente que cómo podían ser los vientos de un huracán, pero la preparé tan y también quizás, o me equivoqué en ese momento, en el que el nerviosismo de ella se sintió o ella estaba un poco asustada y en ese momento, la madrugada antes de María, pues ella vomitó. Y pasamos una noche terrible porque nos asustamos en aquel momento porque pensábamos que si teníamos que llevarla a un hospital, no sabíamos las condiciones en que se encontraban las carreteras ni lo que había sucedido fuera de lo que es nuestro hogar y temíamos porque quizás fuera un virus o algo o fuese algo peor, pero gracias a Dios pues todo pasó a solamente esa mala experiencia. Yo salí de mi casa luego de aproximadamente una semana, donde mi papá, mi mamá y mi esposo me decían, estamos ante un nuevo Puerto Rico. Un nuevo Puerto Rico en el sentido de que los árboles que quizás vimos antes de María ya no estaban en su lugar. María nos dejó, el verdor que existía en nuestra Isla del Encanto ya no estaba. Aquellos verdores, se tornaron grises. Y nuestro país fue otro. No sabía en aquel momento lo que iba a haber. Las calles por las donde transitábamos regularmente eran sumamente distintas. Emanuel, en tu caso estabas destacado en la zona metropolitana trabajando para un periódico de circulación en nuestro país y estabas en una de esas experiencias que muchos no queremos pasar porque estabas en un piso 13. En medio del huracán María, cuéntanos. Así es, Carolina, realmente el edificio literalmente se movía de lado a lado con los vientos del huracán. Fue un momento de mucha tensión, incluso me estoy dando cuenta que el edificio se mueve porque me estoy sintiendo mareado. Hubo desespero, pensamos en ese momento abandonar el apartamento, pero sin duda alguna pues logramos calmarnos un poco y nos mantuvimos dentro del apartamento. Al otro día yo tenía que salir como tal a reportarme como tal en el periódico. Lamentablemente no pude llegar,
debido a las situaciones que se dan, que no se pueden sacar los vehículos por las inundaciones, obstrucción de árboles específicamente en el condominio donde vivía, pero lo que nos quedaba era reportar lo que ocurría a nuestro alrededor. Y con los medios que teníamos, por lo menos siempre tuve acceso a internet, pude salir y reportar lo que acontecía como tal en nuestra área. Un momento bien emotivo para mí fue cuando salgo a lo que es al frente del apartamento, donde hay un hotel, en donde estaban pernoctando personal de FEMA desde el huracán Irma, y en ese momento izan la bandera de Puerto Rico. Fue un momento realmente emotivo que sin duda alguna no hay a nadie que no se le pueda erizar la piel al presenciar un momento como ese. Luego de eso entonces me dirijo al otro día a lo que es el periódico como tal, y pues estuve a cargo de lo que eran las transmisiones en vivo, donde la diáspora enviaba muchísimos mensajes de preocupación, preguntando específicamente por sectores. Y para mí como periodista, la mayor frustración era no tener las respuestas para esas personas. Definitivamente esa es la parte más difícil para esos que hacemos de nuestros días, contar las historias de nuestra gente. Y eso es un dato bien importante, amigo y amiga que nos sintoniza, porque probablemente durante todo este año usted ha visto la mayor cantidad de nuestra preciosa monoestrellada a lo largo y ancho de Puerto Rico, porque María también afloró ese sentido patrio, ese sentido de pertenencia y esa puertorriqueñidad que muchas veces se tenía perdida. Quédese en sintonía, regresamos con más. Luego del paso del huracán María, Wora Televisión pasó prácticamente a ser Wora Radio, gracias a que en WKJB nos abrieron las puertas. Allí nuestra compañera Carolina Rodríguez Plaza hizo un magnífico trabajo. Veamos sus historias. Sabía que nada volvería a ser como antes. El 20 de septiembre me dividí entre ser hija, hermana y periodista. Desde la terraza de mi residencia en Mayagüez observaba una manifestación de la naturaleza que provocó incontables emociones. Se materializaba en mi memoria los recorridos que había realizado por las zonas más humildes de mi amada Isla del Encanto. Pensé en todos esos hermanos boricuas que perdían todo según la furia de María hacia su entrada. Pensaba en mi esposo y cómo desde Filadelfia vivía la desesperación de saber que su terruño y toda su familia estaban padeciendo el desastre natural más significativo de nuestra historia moderna. Entrada la noche, cuando no podía captar más imágenes y el ruido ensordecedor del huracán ocupaban mi atención, pensé en mi equipo y cómo íbamos a responder a nuestra gente. ¿Cómo seríamos su voz sin comunicación, señal, sin conocer qué acontecía en nuestro 100x35. La certeza era una: Puerto Rico nos necesitaba más que nunca. El jueves 21 de septiembre, recuerdo tomarme un café junto a mi papá y salir de la residencia para conocer un escenario que lo había visto antes, en Haití, luego del terremoto que sacudió a la hermana república. A partir de ese momento, más que trabajo, me impuse la misión de hacer lo que podía hacer, servir de voz para aquellos que no podían pronunciar palabra. Pasé largas horas en los estudios de WKJB 710 AM como periodista voluntaria y allí, como equipo, transformamos nuestro trabajo y acompañamos a nuestra gente. A los 13 días del desastre, recorrí el municipio de Maricao. Conocí a otros boricuas que tenían tantas preguntas a las cuales no tenía una respuesta. Sabía que si nosotros no podíamos acceder a tantas áreas de la montaña, los residentes de estas zonas no podían salir y de inmediato pensé, ¿tendrán agua, alimentos, estarán enfermos? Mis preguntas no tenían respuestas y sin lugar a duda, para una periodista no encontrar respuestas a sus preguntas es sentirse incapaz. Pasé más de 300 horas en un estudio de radio que se convirtió en sala de emergencia, en iglesia, en centro de asistencia por desastre, en nuestro refugio. Como si se tratara de una cuaresma a destiempo, 40 días después del desastre, pude viajar a la costa este de los Estados Unidos. Allí había historias que tenían que ser contadas. Miles de puertorriqueños dejaban su terruño y se entregaban a la incertidumbre.
Allí conocí a muchas personas que entre sollozos me confiaron sus relatos. También fui testigo de cómo un pueblo se une ante la necesidad. Fueron miles los boricuas que dijeron presente y se encargaron de recolectar ayuda de todo tipo para su país. También me preguntaban por su islita, por si sonaba el coquí, por el yunque, por su gente. María nos sacudió como sociedad y dejó muy claro que Puerto Rico es una historia en desarrollo, una historia que necesita voces que la cuenten. Y para contar su historia, amigo y amiga que nos sintoniza, aquí nos tiene. Somos, fuimos y seremos siempre tu voz. Gracias por habernos acompañado hoy cuando le estamos contando nuestras historias, porque unimos nuestra voz a su voz. Hasta la próxima.